Versículo 15, y la palabra del Señor dice así: Él es la imagen del Dios invisible, Él es el principio de toda la creación. Entonces, ¿de quién estaban hablando este versículo? Cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo. Y dice, Él es el principio de toda la creación. Entonces, hay hermanos también que se escandalizan cuando dicen que Cristo es creado. Sí, el Padre creó a Cristo antes de que existiera nada. Cuando existía la nada, el Padre creó a su Hijo. Pero vamos a utilizar una expresión que es mucho más importante, que es engendró. Porque el Hijo, así como cuando nos creó a nosotros, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que hubo un cortocircuito allá cuando hubo en Génesis. Allá en el Edén hubo un cortocircuito y se perdió esa condición. Entonces, al hablar de Cristo, Él es el principio de la creación de Dios, y nada de lo que ha sido creado sin Él, porque fue creado por Él y para Él. Cristo va a gobernar, va a ser Rey de Reyes, es el primogénito y va a ser el heredero, el que va a gobernar un cielo nuevo y una tierra nueva que aparece aquí en las Escrituras. Por eso siempre les invito a que descarguen la Biblia, para que cuando venga cualquier predicador, usted vaya a la Biblia y en su momento oportuno usted puede hacerle las preguntas para que sepa qué se está leyendo y cómo se está interpretando. Entonces, en la historia sagrada, allá en Génesis, en el Apocalipsis, Dios creó al hombre. Es más, Cristo creó al hombre, porque a veces pensamos que porque Cristo lo parió una mujer virgen allá en los evangelios, creemos que Cristo empezó a existir ahí. No, Él ya existía. Entonces Dios tenía dos hijos, el que conocemos como Cristo y el que conocemos como Adán. Pero Adán se sumó a la rebelión allá en el Edén. Se sumó a una rebelión con un ser creado. Era un ángel con el rango de querubín. Y los ángeles fueron creados para ser nuestros servidores. Ellos están para servir, para cuidarnos, aquellos que vamos a ser herederos de la salvación. Y resulta que el hijo, Adán, que fue hecho para gobernar la tierra, pasó a ser esclavo de un ser creado. Un ser hecho a imagen de Dios como Adán, terminó siendo servidor de un ser creado. Un espíritu, un ángel llamado Lucero de la Mañana. Dios le puso ese nombre, hoy lo conocemos como Satanás, adversario, enemigo de Dios. Eso es lo que significa la expresión hebrea Satanás. Entonces, cuando el hombre pecó, le quedó un solo hijo a Dios, por eso Él lo llama el unigénito hijo de Dios. Ahora, la otra pregunta que se hacen los hermanos judíos mesiánicos y los judíos es que ellos dicen que no adoran a Cristo, y la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante los pies de Cristo. Entonces ellos tienen una guerra porque dicen, bueno, ¿cómo me voy a adorar a Cristo si no estoy adorando a Dios el Padre? Porque la Biblia dice, o Cristo dice, o el verbo, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, dice: oye Israel, yo soy nuestro Dios, uno solo es. Eso lo dice Cristo. Lo que no entendemos, hermanos, y ahí viene el término que el ser humano se ha inventado, que se llama la Trinidad. La Trinidad es un término que no aparece en la Biblia. La Trinidad es una interpretación teológica de los seres humanos, de los hombres. No aparece en la Biblia. No es que haya una Trinidad, no hay tres dioses, no hay tres divinidades. La mejor forma de decirlo es: está Dios el Padre, está el Hijo de Dios y está el Espíritu de Dios.
pero todo proviene de Dios. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios, aunque Él esté sentado en el trono. Él está aquí oyendo, analizando y examinando nuestros corazones a cada uno. Él tiene ese poder de ser omnipresente, omnipotente. Pero Él está sentado en el trono. Al Padre nadie lo ha visto jamás, nadie. No hay un ser humano que lo haya visto, porque Dios no tiene relación con el pecado. Desde que Adán pecó, se perdió la relación entre el Padre y el ser humano. Quedó el Hijo de Dios, el intermediario, el mediador entre Dios y la humanidad. Eso dice la historia sagrada. Entonces es bonito a veces aclarar estas cosas. Para nosotros, lo práctico es que debemos reconocer que es el único mediador. No existe otra persona que interceda. El Padre aceptó el sacrificio de su Hijo cuando le dijo: Padre, hazme hombre, hazme hijo de hombre, hazme un ser humano. Yo quiero bajar a hablarle a mis hermanos un mensaje parecido al que hoy le estamos anunciando, salvando las diferencias. Él es el Hijo, el Altísimo, el Santo Hijo de Dios. Yo solamente soy un servidor, que hoy le estoy leyendo un versículo de la Biblia. Pero Él bajó hace 2000 años y el Padre le advirtió lo que le iban a hacer. Le profetizó: hijo, se van a burlar de ti, te van a poner una corona de espinas, te van a escupir, un día vas a pedir agua y te van a dar hiel. Y todo eso se cumplió como lo dijo él en la cruz. Estando allá con los brazos abiertos, dijo: Padre, todo se ha cumplido. Todo lo que me dijiste se volvió una realidad. Pero él cumplió su función, que es ofrendar su vida como hijo de hombre, porque fue lo que el Padre aceptó. El Padre aceptó que su Hijo viniera a este mundo, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que permitió que su Hijo viniera a este mundo, porque el mundo está condenado, y eso hay que decirlo. Pero la buena noticia que dice la Biblia es que Él ya pagó el precio, que el deber suyo es buscar la manera de conseguir una Biblia y confesar sus pecados y reconciliarse con Dios y decirle: Señor, acepto que su Hijo haya venido a darnos este mensaje de salvación, a traer estas buenas noticias de que usted nos ha comprado para su Dios y Padre, y empezar a conocer la ley del reino de los cielos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es las buenas noticias de las cuales habla la Biblia. Por eso es importante reconocer quién es Cristo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios va a crear, donde Dios está buscando a unos hermanos que sean dignos de la resurrección. Está reclutando personas que quieran un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, cuando tenemos taras, defectos, vicios, tenemos que apartarnos y empezar a clamar a Dios para abandonarlo, porque no podemos repetir la historia en la nueva creación donde va a gobernar Cristo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí hay muchas promesas que a veces las ignoramos, porque la gente está más pendiente de formar una religión que decirnos para qué estamos aquí. Y eso es lo que quiero, que ustedes aprendan a descargar el testamento y lo tengan ahí para leerlo. El testamento que nos dejó Cristo. Hay promesas para hoy, promesas para el mañana y promesas para el futuro y la eternidad. Y por no leerla, nosotros no sabemos dónde estamos parados ni por qué estamos aquí con vida. Y en los años de vida que Dios nos dio, tenemos que escoger nuestro destino. Y hoy les estoy anunciando que Cristo ya pagó el precio. Ya papá se reconcilió con nosotros. Hay buenas noticias. Lea la carta de amor que papá nos dejó, y por medio de ella va conociendo la verdad de Dios. Y a medida que uno vaya viendo en qué le resisto, empezamos nosotros, por amor a Cristo, a obedecerle. Porque todo lo que hacemos a veces le desagrada. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e inclusive nuestros sueños, a veces no les son agradables a Dios. Y ahí está el propósito de arrepentirse, convertirse y empezar una nueva relación con Dios. Entonces, para nosotros Cristo, eso es lo importante. Nuestro hermano ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Somos tan malos que mira cómo se lo devolvimos al Padre, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53.
Un día, estando allá en la cruz del Calvario con sus manos abiertas, le dijo a sus hermanos, tengo sed. Y se cumplió lo que el Señor le dijo. Se acercó un soldado con una esponja con miel y se la puso en la boca. Y él no tomó. Él murió sediento en la cruz del Calvario. Y él está sentado a la derecha del Padre. Entonces, no es que hayan dos dioses, sino que el Dios de Cristo es el Padre. Y el Dios de Adán terminó siendo el enemigo de Dios. El mundo entero está bajo Satanás, bajo el maligno. Nosotros no lo vemos porque nosotros somos así de malos, somos indiferentes al mensaje de Dios. Vamos a llegar allá ante el tribunal de Cristo cuando Cristo nos pregunte, hijo, ¿leíste mi carta de amor? ¿Cuál carta? La Biblia. Esa es una carta que nos dejó papá para que no anduviéramos por el mundo sin sentido y sin lógica. Y yo les estoy anunciando lo mejor que trae esa carta. Papá, Cristo ya pagó el precio. Papá se ha reconciliado con nosotros. Reconcíliate con Dios. Ese es el propósito de los mensajes que nosotros venimos a anunciar. Para que ustedes no se les está pidiendo nada. Allá quienes piden diezmos y ofrendas. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted haga el propósito de conocer qué dice Dios. Lea el testamento que dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario. Ese es nuestro deber de anunciarlo. Y ahí la importancia de Cristo. Entonces el judío tiene una guerra, porque entonces dice, bueno, ¿cómo me va a arrodillar al Padre? Es que nadie viene al Padre si no es por Cristo. Cristo le está tratando de decir a los judíos, a los religiosos y a nosotros mismos también, de que nadie viene al Padre sino el sacrificio que el Padre aceptó es haberle permitido a su Hijo venir a este mundo, y nosotros lo tratamos como siempre tratamos al ser humano, con maldad, con egoísmo, con envidia. El trato que le dimos a Cristo no fue el mejor. No fuimos los mejores anfitriones, y eso demuestra la necesidad que tenemos nosotros de Dios. Entonces, el judío quiere reconciliarse con Dios el Padre por otros medios que no sea el que Dios estableció. Dios aceptó a su Hijo. Y el religioso cree que por leer la Biblia se está reconciliando con Dios. Tampoco es así. Porque usted puede ir y comprar la Biblia en la panadería, en la papelería, en la librería, y usted la lee y lee las promesas bonitas que hay aquí en la Biblia y dice, ya me reconcilié con Dios, y no es así. Cristo mismo le decía a los judíos cuando predicaba hace 2000 años, como hoy estamos aquí anunciando, le decía, escudriñen las Escrituras, porque en ellas les parecen a ustedes que tienen la vida eterna. Pero ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí para obtener la vida eterna. La vida eterna es Cristo, de quien habla la Escritura. Por eso le estamos anunciando el Cristo en el día de hoy. Es Cristo el único medio que aceptó el Padre. Pero no conocemos a Cristo sino por medio de la Biblia. Por eso es que debe leerla. Para que cada día, por agradecimiento al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros nos vamos convirtiendo cada día, porque el Espíritu de Dios quiere que nosotros lleguemos el día de mañana a la altura y a la altura de Cristo, imagínate, a un varón perfecto, que Dios more tanto dentro de nosotros, que el día de mañana pasamos por donde está un ciego y Dios le va a hacer la vista, porque Dios está en ti. Ese es el grado de pureza y de santificación que el Señor quiere que lleguemos. Cristo mismo, cuando estaba hace 2000 años, Él decía, porque Él se despojó de toda su gloria, como Hijo del Altísimo. Y Él dice, las obras que yo hago no las hago yo porque yo quiera, las hace mi Padre que mora en mí. Y Él quiere decirnos a nosotros también que empecemos a limpiar nuestra casa. Empecemos a limpiar la casa del Señor para que Él more. Para que el día de mañana, cuando Dios se glorifique con milagros y prodigios, nosotros tengamos que decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el propósito. Y no es fácil ser santo. Para nosotros es imposible hasta dejar un vicio, pero hay que rogar, hay que suplicar a Dios, orar sin cesar, como lo dice su palabra, para que nos ayude en nuestras debilidades y tener fuerza de voluntad para poder levantarnos de la condición en la cual le hayamos permitido al enemigo tirarnos al piso, cualquiera que sea nuestra situación. Así que no hay dos dioses. El Dios de Cristo es el que Dios nos quiere reconciliar. Cristo nos quiere reconciliar con ese Dios y Padre de Él. Porque el Dios de
Adán, el que se vendió a la rebelión, de lo cual nosotros somos hijos de Adán, nosotros hagamos la diferencia y huyamos para que cuando venga Cristo no nos agarre del lado del enemigo. ¿Ve? Entonces, no andemos con el Dios de este siglo, como dice la Biblia, que es Satanás. Huyamos de su presencia. ¿Y cómo se huye? Cada día conociendo la voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces hoy queremos darle las gracias al Padre por medio de Cristo, que nos ha permitido estar en esta tarde aquí. Les agradecemos la atención prestada. Recuerde, descargue la Biblia. Les recomiendo la Biblia Sion, Leche y Miel. Es gratuita, la puede leer y la puede escuchar en su teléfono. Descargue la palabra del Señor, doble sus rodillas, reconcíliese con papá, porque ya papá se reconcilió con nosotros. Que pasen un feliz tarde, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente.